Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar una parte, la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y estas brotando al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto, la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Y así no creen y no se salvan. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. Apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta parábola es tan conocida, ¿verdad?, por todos nosotros. Aquí tenemos, según la versión de San Lucas, estamos en el capítulo 8. Pero cada uno de nosotros tiene que mirar un poco. Las explicaciones son prácticamente casi las mismas porque es nuestro propio corazón. Nosotros somos el terreno, somos la tierra. La semilla es la palabra de Dios siempre. Aquí le vuelven a preguntar a Jesús, explica, ¿qué es lo que nosotros tenemos que escuchar y tenemos que entender? Y por eso también dice, le preguntaron sobre el significado, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Upeago dice, ese que se pone las pilas y dice, Señor, yo quiero cambiar. Porque ya de te ve cogetado ella lleva la pero no, es como si no escuchase. O ella, pero es como si no viese. Nosotros tenemos luego esas frases, ella voy a llevar, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Sobre todo a un nivel, ¿verdad?, de gobiernos, a un nivel de toda la cuestión política como nosotros llevamos y queremos, entre comillas, vamos a decirlo, ordenar nuestra sociedad. Ustedes saben, queridos amigos, que dentro de la Biblia nosotros en realidad tenemos 3 elementos importantes, porque son 3 temas importantes simplemente que la Biblia desarrolla en los 73 libros que encontramos. La tierra, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, y eso quiere decir el camino hacia la tierra que emana leche y miel. Upeago dice en la teología que Dios nos ofrece todo para que nosotros seamos felices. Upeago dice la tierra. El concepto teológico tierra quiere decir eso. Después dice, yo te daré la descendencia. Va dice, darte la descendencia. La descendencia quiere decir la comunidad. La descendencia quiere decir estos hijos, esta sociedad que vive de acuerdo a los principios y los valores que yo les voy inculcando a través de los mandamientos, a través de las reglas, de las normas. La familia, la comunidad quiere decir que tiene valores y principios, pero es tu familia, tu descendencia,
este pueblo elegido quien hará surgir el reino de Dios en medio de la sociedad. O sea, ñande upeai. Upeai es la descendencia. Añande con angayae, o sea, todo lo que es la iglesia. Toda la humanidad significa la descendencia y toda la humanidad significa el pueblo elegido por Dios. Peñande yara ñandere, no ñande atoña ñande. Shepo moigo abigato hamaisha pepe ueru, el reino de Dios. Upea el segundo concepto teológico de la Biblia. Año importante, ve allí. Y el tercero es la monarquía. Génesis capítulo 17, versículo 6, habla, dice, de esta generación, de esta descendencia, de este pueblo elegido, haré surgir reyes. Ya cuando dice la ñandé, ñañe gobernata con anga y ella de cota la rey, como tienen, no sé, los españoles, como tienen los ingleses o lo que sea. No, de ahí monarquía la ñeca, de ella de con la res pública, otro concepto griego, etcétera. Pero ¿qué significa en realidad en la Biblia, queridos amigos, la monarquía? Monarquía quiere decir organización. Vea entonces la ñandeña mañana. Aquí justamente nos está diciendo qué clase de terreno tenés. ¿Querés escuchar o no querés escuchar? ¿Querés ver o no querés ver? Porque de acuerdo a cómo tus ojos ven la realidad, vos vas a actuar. Porque la areña en botaveros haré continuar de la misma manera, la demandante, yapó, lo que sea. Y entonces le llevas a la bancarrota a toda la comunidad. Fíjense en los municipios, fíjense el país, etcétera, etcétera. Si hay niños de la calle, no es porque Dios quiere, es porque nosotros, por una parte, permitimos como comunidad que esta gente siga de la misma manera. Y por otra parte, porque los que tendrían que llevar adelante verdaderamente toda una organización, upea la monarquía, concepto teológico dentro de la Biblia, do yapuela o yapona y ve. Porque no entendí yo, hijo, manapa, hijo, bebé. Todo lo que suben, ¿quién sube para robar? Oye, Mombayan, una de las cosas que no le pertenecen, ¿entienden? Por eso que la Biblia te dice, bueno, si caíste en esa debilidad y en ese pecado, ¿sabes que mi hijo? Eche esa guaya, esa vea. Mira qué clase de terreno, qué clase de corazón tenés. ¿Será que sos como ese que cae al borde del camino? Entonces, claro, ahí no puede surgir nada, porque en los pagaritos, o pan de ahí, o la corrupción, o otro de no, más bien, nada, ya por la ya posee. Entonces, esa semilla ni va a producir nada. Segundo, cayó entre las piedras. Corazón de piedra, no puede brotar nada, porque son más duros que una piedra, que una roca. Otro, cae, dice ahí, entre las espinas. Ahora está ahí. Porque cuando ya entonces manguruyúes o sea lleva ahí ya upana la mie a ver lleva le catumie pero la cuña neñe campo bellina ya upada ahí ya mañana bonita toro padre y hoy imagínense, esas son nuestras expresiones que nos hacen mirar nuestra realidad. ¿Por qué existen estas frases? Porque esa es una realidad lastimosamente que nosotros vivimos, ¿verdad? Y el último dice, por fin, y ojalá una parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100%. Y ande yara, opea la proyerurea y na lleva, 100%. Neñe eru viveiga tu anguaisha, abonar nuestra vida, nuestro corazón y salir de todas estas cosas negativas. Que así sea. Que así sea.